Darío Rincón Jaramillo, abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es candidato a Magíster en Derecho Privado, Persona y Sociedad, con énfasis en Transporte, Logística e Infraestructura de la Universidad Externado de Colombia. Desde su experiencia profesional, se ha desempeñado como docente de Cátedra de Derecho Administrativo de la Corporación Universitaria Lasallista, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Regulación, ASIER, y de la Corporación Colombiana de Regulación, consultor internacional en asuntos de movilidad urbana y responsable de la coordinación institucional de los actores de movilidad integral de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia. El doctor Darío Rincón nos acompañará con la conferencia El derecho a la ciudad, la buena administración pública y la movilidad urbana. Adelante, doctor. Separado, ¿en qué espacio físico? ¿Qué es lo que va a regular? ¿De qué va a hablar? ¿Qué personas viven allí? Entonces uno debe empezar a mirar que la ciudad es el conjunto donde suceden todas las relaciones humanas, donde las personas se desarrollan, donde la persona desarrolla sus intereses, sus derechos, etc. Y después tiene que mirar esos territorios donde está situada la mancha urbana, es decir, donde se desarrollan esas situaciones. Es decir, el distrito de Medellín no es el distrito de Medellín propiamente dicho. El distrito de Medellín está metido dentro del Valle de Aburrá, que son 10 municipios, pero el Valle de Aburrá está conurbado casi ya con el Valle de San Nicolás, que es el oriente cercano, y a su vez tiene el otro valle, el Valle del Río Cauca, que conforma una gran región. Esas interrelaciones nos llevan a que, desde el punto de vista jurídico-administrativo, para gerenciar esos intereses, no podemos perder de vista cómo ejercemos los principios de coordinación, de concurrencia, de subsidiariedad y todo lo que nos lleva para la adecuada gestión de las ciudades. Las ciudades hoy en el mundo pues, son el principal referente de vida humana, es decir, allí vive el 50% de la población, en el 2050 el 60% de toda la población mundial va a vivir en ciudades. Se consume el 78% de toda la energía, produce el 60% del PIB y ocupan solo el 2% de las superficies, lo cual implica un reto no menor de hacer que esas ciudades puedan crecer, gestarse o permanecer en el tiempo de manera adecuada, garantizando los intereses y los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Y eso nos lleva a una tesis, pues que si bien es cierto, como decía el doctor Arana ahorita, siempre se ha hablado de la buena administración y siempre se ha hablado de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pues solamente a partir de los años 70 empieza a hablar de algo que se llama el derecho a la ciudad como principio filosófico del buen vivir, del bienestar. Y ese derecho a la ciudad pues está parado en unos pilares que son de justicia social, igualdad, sustentabilidad, y busca un crecimiento de las ciudades, un crecimiento económico, pero un crecimiento ciudadano, es decir, que no basta con que la economía crezca, sino que los beneficios económicos de ese crecimiento pues, se reviertan a los ciudadanos a través del bienestar. No basta el desarrollo, debe ser sostenible, no nos podemos consumir los recursos del futuro, de las generaciones futuras hoy, solo por crecer económicamente, y no basta con vivir en las ciudades, también tenemos que pertenecer a ellas. Y entonces el ejemplo clásico, yo creo que si no lo han oído, pues lo van a oír otras 10 veces de aquí en adelante, es antes de que se hiciera el Metrocable en Medellín. O sea, la gente que vivía en Santo Domingo Sabio, Toriles, Carambolas, esos barrios que están en la zona alta de la ladera, estaban en Medellín sí, pero no pertenecían a ella, o sea, no podían bajar a trabajar a Medellín porque ellos decían vamos a bajar a Medellín. Los niños, cuando uno, en esa época, pues por otras actividades, uno traía niños de esos sectores al Museo del Agua, acá PM ellos decían nos van a llevar a pasear a Medellín. Cuando se construyen esas infraestructuras de movilidad, esa gente queda automáticamente inserta en la ciudad y por eso
ese es el mejor ejemplo de lo que quiere decir que no basta vivir en la ciudad, sino que hay que pertenecer a ella. Ese derecho a la ciudad, que era una teoría filosófica planteada por el doctor Henri Lefebvre en los años 70, pues fue retomada por los organismos multilaterales, por todos los que llevan la teoría del urbanismo global a todo el mundo. Urbanismo global que busca es una uniformidad en las políticas públicas para generar un crecimiento económico y generar un bienestar en las comunidades y permitir con ello que todo el mundo se desarrolle. Obviamente habrán personas que tengan concepciones diferentes de esa tesis, pero pues este no es el debate para eso. Esas entidades, el Banco Mundial, la ONU, GIZ de Alemania, el BID, KfW, llevan todas esas políticas a nuestras regiones, a nuestros pueblos, a nuestros países. Ahorita hablaba con el doctor, con la gente del distrito, sobre el seguimiento de la OCDE para el daño antijurídico. Eso hace parte de este urbanismo global, no es otra cosa. ¿Y ese urbanismo global a qué nos lleva? Pues a un derecho administrativo igualmente global, porque eso va representado en políticas públicas, va representado en normatividad y va teniendo una tendencia mundial sobre lo que es el derecho administrativo. O no sé a cuántos de ustedes ahora, lo que mencionaba el doctor Rodríguez Arana, les parecía raro, ¿no? Estaba hablando de todo lo que nosotros tenemos hoy acá en nuestra Constitución Política de Colombia. ¿Y eso es por qué? Fruto de todo este desarrollo de los organismos multilaterales. Solamente para hacer una prueba de lo que es ese urbanismo global en Colombia enfocado a la movilidad, que es el tema que me aboca acá hoy, pues toda nuestra política de transporte está orientada en estos documentos del Banco Mundial, precisamente, transportes urbanos, transportes sostenibles, ciudades en transición, ciudades en movimiento, donde fue evolucionando la tesis. La tesis del transporte en el año 1986 decía el Banco Mundial que el transporte debía ser de libre competencia, que era un servicio en libertad de competencia, pero esa libertad de competencia fue ocasionando que se deteriorara el servicio, porque se perdió de vista al usuario y se premió el beneficio económico de los empresarios prestadores del servicio. Entonces fueron variando la tesis de esta manera. Pero ¿qué pasó? Cuando se expidió este documento, nosotros expedimos la Ley 105 de 1993. Expresamente dice que el servicio público de transporte es un servicio que es de los particulares y es autorizado por el Estado. Cuando se varía esta tesis, emitimos en el año 1996, paralelamente nosotros pedimos la Ley 336 del 96 y la tesis cambia totalmente. El servicio público de transporte es del Estado y excepcionalmente se presta por los particulares y nos deja en una situación incómoda, tal vez que hace parte de los problemas que aquejan hoy todos los sistemas integrados de transporte en el país, que es que no se sabe de quién es el servicio. Si es del Estado y se le concesiona a los particulares, pues todo el régimen de responsabilidades varía, ustedes saben, pero si es de los particulares y se autoriza, pues todos los riesgos son de los particulares y eso cambia el esquema. Y eso es lo que tenemos hoy cuando ustedes ven un bus de transporte colectivo, como el que cogemos aquí cuando salimos, o un bus de transporte masivo. Y por eso uno nunca ve a los transportadores de colectivo diciendo que tienen déficit económico y que el Estado le tiene que poner X cantidad de dinero, y si tienen los concesionarios del masivo haciendo esas pretensiones, válidas por cierto. Pero entonces era solamente para significar cómo ese urbanismo global va maleando nuestras tesis y cómo nosotros, en un escaso poder de reacción, tenemos la manera de variar esas tesis o comprenderlas jurídicamente para no quedar metidos en estos problemas jurídicos como ya les acabo de describir. Entonces, ese derecho a la ciudad, retomando otra vez la senda del derecho a la ciudad, pasa de ser esa teoría filosófica, empieza a ser positivizada a través de la ONU, a través de la Agenda del Desarrollo Sostenible y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en especial el número 11, que habla que las ciudades tienen que ser espacios inclusivos, seguros, sostenibles, tiene que tener un respeto por los derechos humanos, etc.
Y también en la nueva agenda urbana, que si bien es cierto no son documentos jurídicos, ya les voy a explicar por qué digo que sí lo son, las ciudades se tienen que volver ciudades inclusivas, seguras, accesibles, equitativas, sostenibles, resilientes e incluyentes. ¿Qué dijo la ONU? La ONU creó la ONU Habitat para gestionar esos intereses y empezar a variar o empezar a llevar al derecho de los derechos humanos toda esta tesis del derecho a la ciudad como un derecho humano colectivo, integrador y materializador de otros derechos fundamentales y colectivos, sociales, políticos, económicos, civiles, ambientales y culturales, que ya todos están especificados en convenios y tratados internacionales que hacen parte de los bloques de constitucionalidad. Entonces, hoy podemos afirmar que ese derecho a la ciudad, que suena a algo tan etéreo, filosófico, ya hace parte de ese bloque de constitucionalidad de nuestro país. Colombia y el Estado, Colombia y el derecho a la ciudad, pues, como lo mencionaba ahorita el doctor Rodríguez Arana, pues el derecho a la ciudad se materializa a través de la misma concepción del Estado en la Constitución política. Nosotros somos un Estado social y democrático de derecho. Social porque nos debemos al ciudadano, democrático porque tenemos que no solamente permitir el derecho al voto, elegir y ser elegidos en todo eso, sino porque tenemos que diseñar mecanismos de participación de políticas públicas de abajo hacia arriba, no solamente las políticas de arriba que le llegan a los ciudadanos casi que de sorpresa. No, hay que diseñar los mecanismos de participación donde la gente sea la que diseñe las políticas, se lleve al Estado y ellas sean adoptadas por los instrumentos previstos para ello. Pues partimos del principio del derecho a la legalidad, del principio de legalidad. Somos una república unitaria que reconoce autonomías territoriales, entonces tenemos una jerarquía normativa más no territorial, y eso hace parte de las dificultades que vamos a ver ahora más adelante en la gestión de la movilidad urbana, porque eso hace que haya multiplicidad de autoridades que gestionan ese tema. Y pues tenemos cuáles fines: servir a la comunidad y garantizar la prosperidad general. Pues de ahí parte todo nuestro actuar, y ahí está centrado, ahí está reflejado en nuestra Constitución, desde la concepción misma del Estado, el derecho a la ciudad. Ahora bien, el derecho a la administración pública, pues también ya está supremamente desarrollado en nuestra Constitución, si no bien como derecho fundamental principal, sí muchos de sus aspectos están regulados o como derechos fundamentales o como derechos colectivos. Pues aquí este es un paralelo entre lo que dice la Carta Europea en su artículo 41, que es el que consagra el derecho a la buena administración pública, y nuestros artículos de la Constitución. Todos los asuntos deben de ser resueltos imparcial y equitativamente, pues tenemos el artículo 29 de la Constitución al debido proceso, tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado, tenemos libertad de empresa y garantía de los servicios públicos, tenemos el derecho de petición, tenemos el derecho al buen nombre, bueno, en fin, todo aquello que hace parte de esa buena administración pública. ¿Y cómo gestionamos esos asuntos para que se pueda dar esa administración pública? Pues contamos con todo el diseño de la administración pública, la función administrativa, la acción administrativa, y la cual podemos ejercer a través de la competencia, la coordinación, la descentralización, la delegación, todo lo que ustedes ya conocen, pero que se materializa en algo muy importante, en el diseño institucional y la gobernanza que se pueda instituir para poder desarrollar todos esos principios y todos esos deberes que se tienen a la luz de la administración pública. Ese diseño institucional no siempre es el adecuado, es más, creería yo que en muchos de los casos nunca termina de ser perfecto, porque las ciudades no son perfectas, el Estado no es perfecto, la sociedad no es perfecta, entonces buscar soluciones perfectas en lo público es difícil. No digo que haya que renunciar a buscarlas, pero no es fácil. Prueba de que las soluciones no son perfectas las puede ver uno en los sistemas de transporte. Me explico. Cuando ustedes ven las discusiones en Bogotá, en el distrito de Bogotá, sobre si el metro elevado o subterráneo,
sobre si el sistema pasa por una calle, por la séptima o no pasa por la séptima. Bueno, en fin, ahí lo que hay de fondo son discusiones sobre la perfección o no de las soluciones. Pero la perfección es un concepto abstracto, no es perfecto, para una persona lo que es perfecto no lo es para la otra. Y la administración pública no se puede morir en la inacción esperando la perfección que no va a llegar, y por eso tal vez Bogotá, digo yo, un poco irresponsable, puede que hoy no tenga metro aún, porque están esperando una solución perfecta que nunca va a llegar. Entonces, eso es para significar que ese diseño institucional y esas decisiones que se toman a través de esos instrumentos que están ahí, siempre tienen que ir encaminados a la buena administración pública, a satisfacer las necesidades de la sociedad, que es la razón de ser del Estado. El Estado no tiene otra razón de ser que no sea eso. Ahora bien, la movilidad, eso es lo que nos aboca. Pero ¿qué es la movilidad? O sea, todos los días hablamos de movilidad. Uno prende el radio en la mañana y le habla, la movilidad está colapsada. ¿Pero qué es la movilidad? La movilidad son buses, la movilidad son carros, la movilidad son bicicletas, la movilidad son trenes. Sí, esos son medios de transporte, pero no son la movilidad en sí. La movilidad jurídicamente está definida en nuestro ordenamiento jurídico en una sola norma y solo a partir del año 2019. Es la ley 1969 de 2019, que es una ley de electromovilidad, y sobre el concepto de movilidad solo dijo esto. Dice que es aquella que es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, sin sacrificar otros valores humanos ecológicos, con eficiencia, seguridad, bienestar, competitividad, etc. Y eso pues nos lleva a inferir que es un instrumento materializador de derechos fundamentales, un instrumento materializador de derechos colectivos y un instrumento materializador de los fines esenciales del Estado. Y hasta ahí, yo creo que si uno lee eso, no entiende qué es movilidad. Ahí no le están diciendo cuáles son los elementos jurídicos de la movilidad. Ahí no le está diciendo cuál es la relación que el Estado tiene que tener entre sus instituciones para poder garantizar esa movilidad, porque ni siquiera sabemos bien cuál es el concepto. Pero entonces, para entrar un poquito en detalle, vamos a empezar a ver qué es la movilidad, pero de una manera más desmenuzada. Lo primero que tenemos es que todos los que estamos acá tenemos necesidades de viajes, necesidad de moverse. Lo único natural que todos tenemos es que nos movemos. Nosotros nos bajamos de la cama, nos estamos moviendo, salimos al carro, nos estamos moviendo, nos montamos al carro. O sea, todo se mueve. En una ciudad absolutamente todo se mueve, y lo que no se mueve sirve para que todo lo demás se mueva. En ese orden de ideas, la movilidad puede ser todo lo que está en una ciudad. Y como es todo lo que está en una ciudad, es un sistema complejo además, porque no está compuesto ni por una sola solución, ni por unos solos vehículos, ni por una sola disciplina, como decía el doctor ahorita Rodríguez Arana. No, es un asunto complejo de ciudad que abarca absolutamente todas las esferas. Las personas tenemos necesidades de viaje y tenemos una barrera de la distancia. Esa barrera de la distancia nosotros la superamos a través de unos medios de transporte. Caminamos, vamos en carro, vamos en bicicleta, vamos en barco, vamos en avión, vamos en lo que sea, y también movemos nuestras mercancías y nuestros productos en ese mismo tipo de vehículos. Eso genera unos efectos que son, se llaman los efectos negativos del transporte. Esos efectos negativos de transporte son la siniestralidad, son la congestión y son la contaminación. Y eso nos lleva a que a poder hacer en debida forma estos trayectos para superar esta barrera de la distancia de la manera menos lesiva posible, es lo que nos pueda garantizar a nosotros la materialización de los derechos fundamentales y colectivos. ¿A qué? Al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, porque no podemos ir al médico. Mejor dicho, es como si uno le quitara a todas las frases el verbo ir. Si usted no va, no puede hacer nada. Yo voy a... No, quítele la materialización del verbo ir, usted no va a ningún lado, usted no va a estudiar. Yo voy a... No va a trabajar, porque le quitó el verbo ir. O sea, ese detalle que uno pierde de vista por lo obvio que es lo que
hace especialmente relevante garantizar ese derecho a la movilidad, que en nuestro caso en Colombia está consagrado en el artículo 24 de la Constitución, es fundamental por demás. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver la movilidad como un asunto complejo, y esto reflejado en titulares de prensa, pues es el mejor ejemplo. Nosotros decimos que 1 millón de vehículos ingresarán en los próximos 3 años a las calles de Colombia. Colombia pierde cerca del 2% del PIB al año en los trancones. Un colombiano pasa 20 días al año montado en un vehículo. Los combustibles generan pérdidas entre el 10 y el 15% al sector transporte. 15 de las 32 ciudades capitales entraron en la medición, disminuyeron el desempeño competitivo por el tema de la congestión. 17.549 muertes se dieron el año pasado en Colombia a causa de la contaminación atmosférica que causan los vehículos. Es un tema de salud pública, se murieron 17.500 personas en un año solamente por contaminación del aire ocasionada por vehículos. Pero venga, pero me están diciendo que los carros no caben en la calle, entonces es un problema de espacio público, ¿cómo lo gestiono? Y así sucesivamente, y el problema ya uno dice, venga, si será que una Secretaría de Movilidad con 500 agentes de tránsito y ya hay unas comparenderas electrónicas, ¿se puede llamar Secretaría de Movilidad? O sea, ¿será que ese sí es el instrumento administrativo para gestionar eso? Pues parece que no. Bueno, en Colombia entonces, ese problema de la movilidad, desde el año 2002, con la generación de los documentos COMPES 3368, 3260 y 3167, se empezó a tratar el problema de la movilidad como un problema de transporte público. ¿Cómo bajamos a la gente del carro y lo mandamos en bus? Básicamente. Y empezamos a ver Metro Plus, empezamos a ver Megabús, empezamos a ver Transmilenio, todo este tema, y en eso se centró la política, y no está mal. No está mal, yo no digo que esté mal, lo que digo es que esa fue la primera visión antes de que el concepto evolucionara, y nos centramos en este marco normativo, la ley 105, la ley 336, la ley de metros, el decreto único reglamentario del sector transporte, etc. Estábamos acá, pero ¿qué ha venido pasando de manera inconsciente, no consciente, de manera inconsciente? De manera inconsciente hemos empezado a integrar objetivos del desarrollo sostenible, entonces empezamos a hablar de sostenibilidad ambiental, empezamos a hablar del enfoque de género, empezamos a hablar de la inclusión, del acceso o no a los servicios públicos de las ciudades, empezamos a hablar de servicios tecnológicos, de transmisión de datos, de interoperabilidad, de centros de control. Ustedes aquí en Medellín tienen el Citra, por ejemplo, que es el centro que busca integrar todas estas soluciones. Empiezan a haber soluciones de movilidad compartida como el sistema de bicicletas públicas en Cicla, y etcétera, etcétera. Y entonces digo, pues venga, pero eso ya es otra cosa, eso ya no son sistemas de buses. Y eso empieza a generar una serie de políticas públicas como el COMPES 3991, que es el COMPES de movilidad integral, el COMPES de ciudades, que es el de los sistemas de ciudades de todas las regiones, que es el 3819, el del crecimiento verde, el de la calidad del aire y el de implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces la política de movilidad ya no es cómo implemento un sistema de buses, sino es cómo implemento toda una ciudad con todos los componentes que eso tiene. Y eso trae a nivel de gestión de la administración pública un problema jurídico de ordenación del territorio. ¿Por qué un problema jurídico de ordenación del territorio? Porque entonces empezamos a ver que, como vimos ahora al inicio, ya es un problema de ciudad-región, ya no es un problema administrativo de una unidad territorial, no, es un problema de ciudad-región, es un problema departamental, es un problema nacional, donde las autoridades, como aún es un concepto en evolución y las ciudades evolucionan más lento de lo que uno tiene como vida personal, como vida biológica, entonces uno cree que es que la gente no quiere hacer las cosas, no, pero es que la ciudad está evolucionando hacia el concepto y todavía no han encontrado los mecanismos idóneos para que todos se apropien ese conocimiento y lo puedan gestionar a través de funciones administrativas complejas que son relacionadas con toda la administración pública, no solo de un ente, sino de todos los municipios circundantes, o distritos, o el mismo departamento. Ejemplo,
Relaciones departamentales municipales, el metro de Medellín, 50% del distrito, 50% de la gobernación. Hay una ferrocarril de Antioquia, SAS, que está estructurando varios ferrocarriles en Antioquia que le impactan al Valle de Aburrá. Bueno, esas relaciones administrativas están en maduración de cómo gestionarlas. Aún con toda la idea y la voluntad que tengan las autoridades, no es fácil llevar a cabo esos proyectos bajo esas concepciones, por eso es función administrativa compleja. Ahora bien, ya vimos ahorita, no vamos a tener ahí para no gastar tiempo porque sé que vamos colgados en la agenda, vimos que decía la ley 1964 sobre el concepto de movilidad, pero el documento CONPES 3991 de 2020 nos da otras luces sobre en Colombia que hay que gestionar administrativamente frente a la movilidad, y tenemos que garantizar el acceso a los servicios, tenemos que garantizar diversas formas de desplazamiento a nivel urbano. Mire que se cambia la concepción de sistemas de buses a diversas formas de desplazamiento. Se reconoce al transporte público sí como el eje estructurante de la movilidad, pero se empieza a hablar de un principio de corresponsabilidad en el que se deben integrar todos los actores en un esquema sostenible y eficiente. ¿Y todos los actores quiénes son? La academia, la empresa, el Estado, los empresarios específicamente de la industria de la movilidad, y los ciudadanos en la base, que siempre son el componente que termina más desconocido, porque por lo general las decisiones en materia de movilidad urbana se toman en el escritorio y luego se bajan a las comunidades. Y luego de que se bajen a las comunidades y se toman el escritorio, se hacen los estudios para legalizar esas determinaciones. Por eso uno siempre escucha antes de que salga el estudio técnico de cualquier sistema que en tal ciudad vamos a hacer un tren de tal manera, pero ya está el estudio. No, pero eso es lo que queremos. Vamos a hacer el estudio para legalizar el tren. Bueno, en fin, ya no me extiendo más porque por allí ya me regañan. Bueno, elementos integradores de la movilidad urbana. Entonces, si uno hace el análisis, 10 minutos, ¿no? Yo creo que nos gastamos 2. Bueno, elementos integradores de la movilidad urbana. Entonces tenemos un sistema de movilidad, es un sistema complejo y tiene 8 pilares. Tiene un régimen de tributación, tiene planeación del territorio, dónde ubico yo la población para poder garantizar sus desplazamientos adecuadamente. Tiene un componente de sostenibilidad ambiental, de infraestructura tecnológica, de infraestructura física, de seguridad vial, de tránsito, de salud pública, y eso deriva. Estos se desarrollan en todos estos componentes: crecimiento verde, calidad del aire, desarrollo sostenible, inclusión, enfoque de género, urbanismo, comercio internacional y nacional, logística, equidad, cambio de la matriz energética, espacio público, normas técnicas, tratamiento de datos, autorizaciones y concesiones, mecanismos de asociatividad territorial, convivencia ciudadana, salud pública, otra vez que me quedó repetido, competitividad nacional, desarrollo bajo en carbono, electromovilidad, promoción del gas combustible, etc. Y eso, para una persona que dice que trabaja en temas de movilidad, entonces le dije, no, tiene que volverse un súper experto o tener de manera consciente un súper equipo que pueda abarcar todas estas cosas. Hoy en Colombia hay 32 leyes con mención directa de este asunto, lo que nos lleva a pensar o a reflexionar si la academia, si nosotros desde la academia, si estamos generando el conocimiento suficiente para poder gestionar todos estos asuntos como un solo asunto complejo. Es un solo asunto, pero complejo con todos estos componentes. Y para agregarle un poco más a la presentación, pues hoy en día cursan 16 proyectos de ley que buscan modificar todo el sistema de movilidad. Proyectos de ley inconsultos con el gobierno nacional, proyectos de ley que no obedecen a ninguna planeación de ningún tipo y que no casan en la mayoría de las veces con lo que es la política nacional de transporte de movilidad urbana, el documento 3991. Y eso lo que va a hacer es retrasarnos aún más en nuestro proceso si esto sale adelante. Entonces, es simplemente para que ustedes vean el problema en que estamos. Para un simple ejemplo, este solo
Este solo es el ejemplo del marco normativo que se desarrolla para la electromovilidad en Colombia. Y yo. Todo eso. Esto hace parte de un proyecto de investigación que hicimos para el Ministerio de Transporte el año pasado, donde hicimos los modelos de negocio para la electromovilidad en Colombia. Pero es para poner un ejemplo que cada uno de esos ítems que leí ahorita tiene una sábana más o menos de este talante. Ahora bien, ¿qué se necesita entonces en un diseño? 5, muy bien. Un diseño institucional para la movilidad, pues necesitamos un Estado, una nación, unos territorios, unas áreas metropolitanas que entre todos ellos coordinen las políticas, reconozcan sus independencias entre ellos, territoriales, para poder desarrollar, tropicalizar las soluciones a las necesidades verdaderas de su territorio. Pero ahí viene el tema, el problema está en cómo hacer que esa planeación del territorio pueda integrar en un solo ente, en un solo cuerpo, el manejo del espacio público, la interoperabilidad de los sistemas, la intermodalidad y la multimodalidad de los sistemas de transporte, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, que eso se haga con seguridad vial y que los sistemas de transporte estén en el centro. Y entonces viene la pregunta, ¿una Secretaría de Movilidad puede hacer eso hoy en día en Colombia? La respuesta es no. Se llaman Secretarías de Movilidad, pero solamente gestionan dos componentes, tránsito y transporte. Todo lo otro no lo gestionan. Y eso, ¿cómo se puede solucionar? Pues yo creo que se puede solucionar haciendo un fortalecimiento y rediseño institucional con unos componente grueso de corregulación entre los operadores, los proveedores de energéticos, la academia, la industria, los comerciantes, las personas, las organizaciones sociales, teniendo un elemento transversalizador. Aquí en Medellín hace unos años fue una figura muy criticada pero muy efectiva, que fue la de los vicealcaldes, donde cada vicealcalde cogía una línea transversal y ese era el que iba tocando de puerta en puerta, señor, usted la parte suya de la tarea es esta, ya la hizo, sí o no, ¿cuándo me la entrega o lo cambiamos? Esa figura fue muy exitosa y eso también ayudó bastante en esa época. Ahora bien, este es el lado de la administración pública, la materialización, pero está el lado de cómo se hacen las normas. Acabamos de ver que hay un galimatías normativo y hay otro galimatías en proceso en este momento en el Congreso de la República, y eso requiere un problema, eso requiere un compromiso de responsabilidad y corresponsabilidad en los análisis de impacto normativo. No podemos estar por el mundo, o sea, hay que fortalecer a los equipos, a esas UTLs del Congreso, de los congresistas, para que hagan esos análisis de impacto normativo, de impacto regulatorio, y puedan hacer la transversalización de todo lo que todo esto implica, y no hayan hoy 23 proyectos de ley sobre la misma materia, contradictorios entre sí y que son ajenos a la política del Estado colombiano. Yo creo que ahí sí acabé.